Bienvenido a mi canal, El Arconte, de nuevo. Y bueno, estamos aquí, tenemos ya en línea tanto a Carlos Senra y nuestro invitado especial, Adrián Salvucci. Muchos lo conocéis ya porque, bueno, es famosísimo, analista internacional y bueno, no creo que tenga mucha presentación más. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar en tu canal. Muchísimas gracias por la invitación a vos, Pedro, y a vos, Carlos, que me dan esta oportunidad de estar en este programa que sé que lo ve muchísima gente y es muy importante por los temas tratados y por la tarea que hacen para tratar de desasnar y despertar a la gente en contra de este fatídico nuevo orden mundial. Pues sí, y Carlos, gracias de nuevo por estar aquí en El Arconte, que me va a ayudar a esta entrevista. Somos un 2 contra 1, dos periodistas, digamos, contra nuestro invitado especial, ¿no? Gracias por estar aquí de nuevo, Carlos. Bueno, Pedro, gracias por esta posibilidad y por supuesto que un gran saludo de bienvenida a Adrián, compatriota y camarada, nada menos. Sí, señor, lo mismo para ti. Bueno, pues la cosa está que arde con el tema de la pandemia. Vamos a empezar con la pandemia porque seguro vamos a intentar tratar varios temas, análisis internacional, geopolítico, pero claro, la pandemia ocupa ahora por un lugar primordial. ¿Cómo lo ves allí en Argentina? ¿Cuál es tu impresión sobre la pandemia? ¿Cómo crees que está llevando el gobierno argentino la pandemia? Y si crees que está más cerca del pueblo o al contrario, más cerca de los globalistas. Bueno, acá el presidente Alberto Fernández, que acaba de ser elegido hace pocos meses, no por el pueblo argentino, sino por el dedo infecto de Cristina Fernández de Kirchner, que ella solita dijo, vos vas a ser presidente, y así ha sido efectivamente. La cuarentena, que ya no es cuarentena, es 125 entena, porque ya van 125 días que estamos bajo arresto domiciliario, la vienen llevando fantásticamente bien. Argentina es el país con el mayor encierro en términos temporales del mundo prácticamente. La verdad, un absoluto desastre. Alberto Fernández y toda su pandilla ha demostrado que son títeres absolutos de este nuevo orden mundial, notablemente de George Soros y de Bill Gates, para nombrar las dos caras más visibles de este sistema privado, de este esquema que ha cerrado el planeta entero, y lamentablemente solo operan en contra del interés del pueblo. Nosotros humildemente desde el Proyecto Segunda República, que es una voz chiquitita sí, del proyecto nuestro, el PSR, venimos pidiendo a las fuerzas de seguridad y también a las Fuerzas Armadas, pero más a las fuerzas de seguridad, que tomen conciencia de lo que realmente está ocurriendo, que ahora vamos a seguramente poder charlar con ustedes, que tomen conciencia del engaño gigantesco al cual el gobierno se ha transformado en un servidor fiel y que dejen de operar como una gigantesca policía penitenciaria nacional y vuelvan a su misión sagrada, por así decirlo, de defender y cuidar al pueblo argentino. Lamentablemente, este encierro absurdo lo han podido imponer porque las fuerzas de seguridad cumplen con las órdenes, no dejan que la gente pase de jurisdicciones. Recién ahora se empieza a liberar un poquito, pero lamentablemente un miedo generalizado de la gente de salir demasiado a la calle o incumplir lo que el presidente requirió y ordenó en una serie de decretos anticonstitucionales e ilegales, porque lo que nos pasa a todos, si la policía te puede pasar y te puede llevar preso, te puede quitar el registro de manejar, te puede quitar el auto, obviamente ese miedo hace que individualmente cada uno se cuide y evite transitar más allá de lo estrictamente necesario, o peor, más allá de lo permitido. O sea que es peor que en España. Mira, no, yo no lo he seguido lo de España, he seguido lo de Francia. Tengo una sobrina que vive en Francia, por ejemplo, en la ciudad de Niza, y me habla de algo totalmente distinto, de algo mucho más liberal, algo que fue duro cuando tuvo que ser duro y ahora ha quedado mucho más flexibilizado. Yo diría que sí, decididamente es peor que en España, que en Europa y en general, que en prácticamente cualquier país, porque se hizo un encierro muy prolongado
y los resultados han sido negativos porque se nos encerró totalmente y ahora vino el pico y nos vino el pico con las cantidades grandes que aparentemente dice que son, como lo vemos en distintas partes de Estados Unidos, que está más regionalizado por ser un territorio tan grande, y en distintos países de Europa que también, según la región donde estaban, empezó muy feo en España, empezó muy feo en Italia y luego se fue acomodando, por así decirlo. Así que sí, en Argentina ha sido peor que en otros países. Adrián, ahí nuestros compatriotas, dentro de los cuales usted se encuentra, hace 4 meses que están luchando y resistiendo por liberarse de un encierro, por liberarse de un estrangulamiento económico, pero le contamos también a la gente que previo a que Argentina caiga en cuarentena o en sesentena, como le venían diciendo, ahora no sé cómo se diría, había una lucha encarnizada por imponer el aborto que insólitamente en esta situación continúa. Entonces, si pudiera explicarle al público del Arconte cómo fue el proceso de lucha encarnizada por el aborto hasta el momento de la cuarentena y cómo eso insólitamente se sigue desenvolviendo. Bien, bueno, pongámoslo en su contexto general para los que no son ciudadanos argentinos, que sé que es la vasta mayoría de tu audiencia, o una gran mayoría de tu audiencia, lo puedan entender mejor. Acá viene una agresión, un ataque muy bien coordinado desde afuera, cuya cara visible, principal cara visible, no única, es la Open Society Foundation, la Fundación de la Sociedad Abierta de George Soros, que viene imponiendo su agenda para Argentina y para Iberoamérica en general, que tiene 3 ejes principales: legalizar el aborto, o sea, legalizar el asesinato de los niños antes de nacer, profundizar toda esta cultura degenerada LGTBQRSSN, porque ya cada vez le agregan, como dijo la Organización Mundial de la Salud de la ONU hace ya unos 4 años, en total la ONU reconoce 112 sexos. 112 sexos. Yo solo conozco 2, el mío y el de mi mujer, pero bueno, evidentemente pareciera que los científicos han descubierto que a mí me falta todavía saber de 110 sexos más. Y la tercer eje, por así decirlo, es la legalización de las drogas, de la marihuana, empezando por las drogas más light, por así decirlo, donde Soros y Rockefeller tuvieron un gran éxito ya hace varios años con la República Hermana, la República Oriental del Uruguay. Dicho eso, se fue avanzando, esto está más allá de cualquier ideología, porque donde más avance hizo la agenda de George Soros y la agenda específica del aborto, no fue con el gobierno de Cristina Kirchner, sino fue en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, que te comento, Pedro, nosotros hasta el 2015 pensamos que no podía haber nada peor que Néstor y Cristina Kirchner. Pero Mauricio Macri nos enseñó que sí podía haber algo peor, él. Con lo cual, el peor gobierno, en términos temporales y en términos económicos y sociales, fue el gobierno Macri. Y ahora se lo dejó servido en bandeja a Alberto Fernández para volver a la carga y procurar imponer, lo van a lograr seguramente, lamentablemente, el aborto. Bajo el gobierno de Macri hubo una gran votación en el Congreso en el año 2018, donde la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, sancionó la ley, pero cuando llegó al Senado, la Cámara Alta, por pocos votos y por la gran militancia que se hizo en Argentina entre muchos camaradas de los nuestros, notablemente la doctora Chinda Brandolino, que es una eminencia en toda esta temática, una médica que no solamente sabe del punto de vista científico y médico, pero que es una auténtica católica y una auténtica nacionalista, que lideró, porque esta es la palabra, en realidad Chinda Brandolino lideró todo lo que es la lucha en contra del aborto y se logró que en agosto del 2018 no pudieran imponernos la ley. Acá se dividió entre pañuelos azules, los que estamos en contra de toda ley de aborto de cualquier naturaleza, y pañuelos verdes, que son los de izquierda mayormente, pero hay de las 2 ideologías que quieren el aborto pase lo que pase. Y ahora han vuelto a la carga y aprovechando este encierro, este arresto domiciliario ilegal universal que afecta a los argentinos, donde no se puede salir a la calle a manifestar, no se puede ir a las inmediaciones del Congreso argentino para que el pueblo haga valer su voz, como fue en el año 2018, con la excusa del encierro universal, y ahora vuelven a la carga y pareciera que sí,
vienen con mucha fuerza y lo peor es que los grandes medios, sean de izquierda o de derecha, son todos abortistas, promueven toda la visión abortista, con lo cual todo indicaría que esta va a ser una lucha muy dura y que posiblemente la perdamos, pero no implica que la pérdida de una batalla va a ser la pérdida de la guerra, porque quieren imponer el aborto en la Argentina. Y digo una única cosa y cierro. Argentina, contrariamente a China, contrariamente a la India, quizás contrariamente a todo el continente europeo, es un país que tiene demasiado poca población. Para graficarlo, somos el 6º territorio del planeta. Y sin embargo tenemos la población número 41, con lo cual el problema de Argentina es que tenemos demasiada poca población. La provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante, quizás en términos demográficos en Argentina, es más grande que toda España. Y sin embargo somos 45 millones en todo el mundo, en todo el país. ¿Qué es lo que necesita Argentina? ¿Ley de aborto? No. Necesita justamente poblar zonas que están muy despobladas, notablemente la Patagonia. Y por eso yo mismo digo, yo no puedo explicar solamente por razones médicas, puedo explicar por razones morales por las cuales soy antiabortista, pero mucho más importante, puedo explicar por razones geopolíticas por qué soy antiabortista, porque en definitiva quiero poblar a la Argentina con argentinos y no con chinos, vietnamitas, hindúes, esquimales o de alguna otra nación. No porque no los quiera, los adoro a los chinos, los adoro a los hindúes, los adoro a los esquimales, pero prefiero poblar la Argentina con argentinos y no con otras poblaciones, o peor, permitir que la dejen desocupada porque la van a ocupar otros que tienen otros intereses muy diferentes y que hoy son los que concentran el principal poder en el planeta. La verdad que sí. Creo, Adrián, que se le escapó algún israelí, me parece. No sé, ¿puede ser? ¿Cómo? Bueno. Se escapó algún israelí, me parece, dentro de los que... Mirá, sí, esto es muy importante lo que decís, Carlos, porque en definitiva hay muchas apetencias sobre el territorio patagónico, muchas apetencias por parte de empresas y empresarios norteamericanos y europeos, principalmente de la Unión Europea y principalmente de Estados Unidos, pero tienen un sello en común de ambos lados del Atlántico, y es que la ocupación de la Patagonia tiene un sello histórico sionista, porque el propio fundador del sionismo, Teodoro Herzl, cuando escribe en 1896 su libro fundacional, prácticamente podemos decir, del Estado de Israel, que se llama Un Estado Judío, por allá por 1896, tiene un capítulo que solo con leer el título del capítulo lo dice todo: Palestina o Argentina. Ya tenían toda la intencionalidad que hoy le están consumando de llevar a cabo la separación de la Patagonia del resto de la nación argentina para así transformarlo en zona liberada, con una bajísima densidad poblacional. En la Patagonia hay menos de una persona, de un habitante por kilómetro cuadrado, y así poder fundar su bendito Estado sionista, lo cual es su geopolítica desde siempre, apoyado por Estados Unidos y apoyado por Gran Bretaña. Desde luego que a Argentina no le vendría mal 200 millones de habitantes, vamos, sería perfecto. Tú sabes, Pedro tiene el espacio y tenemos el lugar y tenemos los recursos y tenemos el clima y tenemos todo lo necesario para que en vez de ser un país de 144 millones de habitantes, seamos un país de 244 millones de habitantes, y aún así sobraría espacio. Queremos que haya inmigración, pero queremos seleccionarlo nosotros. A mí me encantaría recibir inmigración de España, de Francia, de Italia, de Alemania, de Europa Central, de Norteamérica, ¿por qué no?, del resto del continente iberoamericano, que hay algunos países como Brasil y México que tienen una alta densidad poblacional, pero queremos elegir nosotros quienes van a venir y no que nos los metan de prepo. Bueno, vamos a pasar al tema, tema geopolítico. A mí me ha llamado mucho la atención unas declaraciones que ha hecho Donald Trump hace poco en un discurso no sé si lo había escuchado, pero ha dicho que las próximas 8 semanas van a ser extraordinarias, que van a ser plagadas de buenas noticias. Entonces, claro, yo no sé a lo que se referirá exactamente. ¿Sabe Adrián Salvucci a qué se puede estar refiriendo? ¿Por dónde Trump puede ir con estas palabras? Mira, antes que nada, para todos los curiosos, este es mi mate de cuarentena. Acá en Argentina tomamos mate, así que espero que no le moleste a nadie. Es la forma de tomarlo en solitario, como estoy haciendo ahora en esta entrevista. Mira, en realidad,
Yo no tengo acceso a ninguna información privilegiada. Hago esa aclaración antes que nada. No tengo ningún acceso a ninguna información reservada. Todos mis libros que he escrito sobre las estructuras del poder mundial, las estructuras que hoy y cómo han ido evolucionando, lo he hecho en base a información absolutamente pública. Ojalá tuviera acceso a archivos de la CIA o del MI6 o del Mossad o del Vaticano, porque seguramente podríamos descubrir muchas cosas. No lo tengo. Sin embargo, yo creo que el secreto nuestro, tuyo, de Carlos, mío, y de la enorme cantidad de camaradas nacionales en Iberoamérica y en todo el mundo, es leer las noticias, leerlas con una independencia mental, mirarlas desde otro paradigma, inferir los datos que nos faltan y sacar conclusiones. En el caso de Trump, él viene insinuando, desde antes de asumir, de que él iba a limpiar clean the swamp, iba a limpiar toda la zona sucia, toda la suciedad que había, refiriéndose eminentemente a sus colegas del Partido Demócrata. Sería muy largo de enumerar, y aparte que la mayoría de ustedes lo saben, los crímenes de Hillary Clinton, los crímenes de Bill Clinton, los crímenes de los hermanos Podestá, que fue el jefe de campaña de Hillary Clinton y fue el jefe, chief of staff, el jefe de gabinete de Bill Clinton, y otros, digamos, y los medios que los apoyan. Él viene insinuando de que él venía para eso, dejó picando, como decimos aquí en Argentina, la insinuación de que contaba con una parte importante de apoyo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Puede ser. Empezó a surgir esto de QAnon, QAnonymous, que quedó como una especie de mito en el imaginario colectivo. Le ponían la Q y era así, como diciendo somos un grupo, digamos, no formal, sino informal, que vamos a combatir al Estado profundo, al Deep State. Puede que haya algo de eso, no sé. Hay muchos indicios de que algo se puede estar tramando, pero es el estilo de Donald Trump. Ha sido parte no solamente de su campaña preelectoral, sino que ahora también es parte de su campaña para las elecciones próximas que se van a dar el 3 de noviembre. Yo no creo que sea tan así. Yo creo que hay una estructura de poder monolítica, y lo que hoy estamos sufriendo todos nosotros no son que los buenos, los Trump, por así decirlo, están peleando contra los malos, los Clinton y toda su gente. Estamos viendo cómo son dos estructuras de poder que se están peleando ferozmente, pero que lamentablemente llevan a un único fin. A lo sumo podemos decir, prefiero un nuevo orden mundial, un gobierno mundial, bajo el sello de los más nacionales, como puede ser Donald Trump, antes que un gobierno mundial bajo el sello de los globalizadores como los Clinton, por diferir. Y acá podría decir lo mismo. A lo mejor es mejor un gobierno mundial, que Argentina esté en un gobierno mundial bajo un sello de una derecha usuraria y parasitaria, antes que sea sobre una izquierda progresista guerrillera. Lo podemos discutir, pero el objetivo final lamentablemente es el mismo. Yo creo que acá lo que tenemos que entender es que mucho de esto es política, y mucho de esto es que están en jaque aquellos en Estados Unidos que han realizado crímenes o han cometido crímenes absolutamente inconfesables e injustificables, y quizás esto sea una forma, tengamos cuidado con esto, de que ellos puedan montar una suerte de mise-en-scène, una obra, por decir, teatral, de que los buenos están limpiando a los malos porque se necesita hacer algo de eso. Pero no tendría demasiada confianza de que Donald Trump va a sacar una milagrosa carta de un as de la manga y que va a decir, bueno, vengo a limpiar todo eso. Hay muchos rumores, hay rumores de que muchos celebrities en Hollywood ya están presos y ejecutados, inclusive hay muchos rumores de que hay políticos ejecutados. Hasta llegué a leer en estos de QAnon de que el Papa ha sido arrestado y ejecutado, pero creo que esa es la imaginación un poco tropical de mucha gente que quisiera que fuera así, de que hubiera un bando bueno y que esté conquistando al bando malo. Nosotros como católicos sabemos que el bando bueno siempre va a ser el de Cristo y del auténtico cristianismo, no del Vaticano, el auténtico catolicismo y cristianismo, la iglesia eterna, por así decirlo. Yo confiaría más en eso y en las oraciones que nos lleven a eso, y un poquito menos en Donald Trump. Aparte que Trump es la cara visible, redondeo con esto,
es la cara visible de una derecha norteamericana más nacionalista, más centrada en los intereses nacionales del pueblo norteamericano, más centrada en valores más afines a los nuestros, en contra del aborto, en contra de la exacerbación del LGTB, etcétera, etcétera, pero en última instancia obedecen a un mismo comando mayor, y la prueba, lamentablemente, en el caso de Trump, es su política en Medio Oriente, que es uno de los temas claves, no de Medio Oriente, del planeta entero, y ha demostrado cómo al cederle el manejo de la política norteamericana tan importante en Medio Oriente a su yerno Jared Kushner, no ha hecho más que ceder ante las imposiciones sionistas, y de hecho el traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén y el permanente favorecimiento, valga la redundancia, a favor de Israel y en contra del pueblo palestino, que son 70 años, casi 75 años de martirio, demuestran que en definitiva Trump también hay hilos quizás menos visibles que lo manejan, al igual que cualquier otro presidente que haya estado antes que él. Adrián, una pregunta relacionada con su libro, El cerebro del mundo. En un momento usted plantea una situación muy interesante y aparte la fundamenta a más no poder, que en cierto momento comienza una concentración acelerada de poder privado relacionado con que gran cantidad de empresas quedan en muy pocas manos y que gran cantidad de bancos quedan en muy pocas manos. En los últimos años, ese proceso continuó, ya está en su punto culminante. O sea, el próximo paso es que todas las empresas de todos los bancos estén en una sola mano. ¿En qué punto estamos de ese proceso de concentración mundial de poder privado? Mira, Carlos, quizás esa es la pregunta clave que te agradezco mucho que me la hagas y que tenga la oportunidad de expresar un punto de vista. Yo en el año 1996 escribí un libro que se titula El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización. ¿Por qué le puse la cara oculta? Porque en 1996 era otro mundo. Estaba Bill Clinton en el poder, era un mundo feliz prácticamente. Estaba todo más o menos ordenado dentro de todo. Recién empezaba la globalización. Entonces, en el año 1996, hablar de un deep state era un poco arriesgado, ya muy conspiranoide. Así que le puse El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización. Hicimos varias reediciones, y cuando hicimos la reedición del 2010, que estamos hablando de hace ya una década, le cambié el subtítulo. Le puse El cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial. Porque ya es más que evidente lo que están haciendo. O sea, la concentración de poder gigantesco que se ha producido en los últimos 50, 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, pero muy notablemente en los últimos 30 años, desde la disolución de la ex Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania, el famoso fin de la historia de Francis Fukuyama. En los últimos 30 años lo que hemos visto es una gigantesca concentración de poder privado. Esa es, digamos, el centro, el eje central de mi tesis, por así decirlo. No es solamente que el poder creció, el poder se privatizó. Dejémonos de pensar en las privatizaciones de empresas. Acá en Argentina fuimos uno de los primeros países que privatizó todo bajo Carlos Menem. Se privatizó los teléfonos, los ferrocarriles, el gas, el petróleo, todo. Está bien, esas son privatizaciones operativas. Pero lo más importante es la privatización geopolítica, que ha sido la privatización del poder. El poder es la capacidad de tomar la última decisión en cualquier tema. Y esa última decisión, decir, bueno, listo, vamos al último juez, que solía ser o el monarca, el rey, la reina, el príncipe, o el presidente o el primer ministro, según el país, hoy ya no está más en el ámbito público, en el ámbito de los estados. Hoy la última decisión se toma en el ámbito privado y tiene un fuerte componente económico, pero ya superó el componente económico. El que crea, porque se habla mucho del reseteo financiero que se está produciendo, que es verdad, se está produciendo un reseteo financiero, monetario y económico, en ese orden, financiero, monetario y económico. Es importante, pero muy por encima de esto, lo que hoy estamos sufriendo es un reseteo geopolítico. Y ese reseteo geopolítico viene impuesto desde el ámbito privado. Para decirlo de una forma gráfica, no es que sea así, gráfica, podemos decir que hoy hay un gran directorio privado que maneja el mundo, donde me suena como que el presidente del mundo podría ser una figura por ellos reconocida como Henry Kissinger. Hay Rothschilds, hay Rockefellers,
hay muchos apellidos que no vienen al caso ahora, pero como en una empresa privada, un directorio, ¿qué es lo que hace? El directorio es el que nombra a los gerentes. Y hoy, el gerente general del planeta Tierra, o el Chief Executive Officer, el CEO, el CEO, pareciera que es George Soros. George Soros, luego del fallecimiento de David Rockefeller, que cumplió esa función simbólica durante décadas, pero se murió en 2017 a los 101 años de edad, esa titularidad simbólica se la pasó a George Soros. Y hoy estamos viendo cómo George Soros, como gerente general del planeta Tierra, por un lado, actuando mancomunadamente con el que yo llamo el COO, el Chief Operations Officer, el gerente operativo, que es Bill Gates. Entre los dos están imponiendo o han impuesto este pandemonio pandémico, porque yo no soy médico y me baso esto en lo que escucho de los que sí son médicos y saben del tema, la doctora Brandolino, por ejemplo. La enfermedad, innegablemente, esta nueva, este COVID-19 debe existir. Yo no soy quien para discutirlo, para disputarlo, nada, pues yo no puedo opinar porque no soy médico. Pero lo que sí puedo opinar es que sobre lo que aparentemente es un virus más, o una enfermedad más, o un riesgo médico más, se ha transformado la pandemia en justificativo para un pandemonio. Y es ese pandemonio el que tenemos que buscar las raíces reales y ocultas detrás del mismo, porque han aprovechado esto como una excusa que ya la vienen ingenierizando y la vienen preanunciando. Porque esto viene ya siendo preanunciado no solamente en trabajos de políticos, sino preanunciando en esos esquemas de guerra psicológica que es Hollywood. Hollywood hizo, las estuve contando, más de 50 películas en los últimos 50 años relacionados con pandemias, infecciones, un loco que largó un virus acá, o otro que vino de otro planeta, o unos extraterrestres, pero siempre es el mismo tema. Nos vienen preparando con programación predictiva para aceptar de que a la larga iba a haber una pandemia como esto. Qué casualidad que les viene justo como anillo al dedo, como un reseteo que genera enormes cuotas de miedo entre miles de millones de personas para así poder hacer lo que están haciendo en este preciso instante sin que nadie los moleste. Pero esto no es porque lo está haciendo Trump en menor medida, pero lo está haciendo Alberto Fernández en mayor medida, o Bolsonaro se resiste un poco, pero Macron no se resiste un poco. No. Los estados en esto no tienen nada que ver, acá cierro, y porque esta es la gran novedad. Ya los jefes de estado no tienen poder, ni siquiera Trump. La última decisión no se toma ni en la Casa Blanca, mucho menos en el número 10 de Downing Street, ni en las jefaturas de gobierno de ninguno de los estados, ni hablar de la Casa Rosada en Argentina. Se toma en instancias privadas, y si quieres podemos hablar un poquito respecto de Argentina sobre esto, que dan instrucciones, órdenes, sugerencias a través de los funcionarios que vienen preparando y financiando para ponerlos en los gobiernos para que todos hoy agachen la cabeza y obedezcan. Por eso hay que entender, el poder ha quedado privatizado y el gran armamento del poder privado es el dinero, trillones y trillones. Es inagotable el dinero porque ellos lo imprimen de la nada. ¿Quién está detrás de Trump entonces? O sea, si hay alguien que esté detrás de Trump, o sea, o Trump es autónomo. No, Trump, ningún presidente es autónomo, no lo podemos acusar a Trump porque Trump no es autónomo, y cuando algún presidente trata de levantar un poquito la cabeza, como hizo John Kennedy en Estados Unidos en los años 60, hace 70 años de esto, 60 años de esto, ya sabemos lo que le pasa. Señor, no lo haga, y aún así hace lo que le dicen que lo tiene que hacer y termina con un balazo en la cabeza. O algo más cercano a nuestro tiempo, cuando a Saddam Hussein, en el año 2000, fines de los 90, después de la primera guerra del Golfo, y luego cuando se venía acercando a la siguiente, que le permitían exportar $1.000 millones de petróleo a cambio de alimentos y medicamentos, y así lo venía haciendo en el 95, 96, 97, 98, 99, llegado el 2002, dijo, voy a cambiarlo, pero en euros. Y le dijeron de Estados Unidos, George W. Bush, no lo hagas. Sí, voy a usar euros. Lo hizo, y eso fue en noviembre del 2002, y creo que en marzo del 2003 le fueron a golpear a la puerta y lo fueron a visitar al señor Saddam Hussein para que nunca más nadie se atreva a hacer eso. Y aún así,
Hubo uno que se atrevió a hacerlo, que fue Muammar Gaddafi, que en el 2010 y 2011 venía preparando una nueva moneda, el dinar oro, o sea, respaldado en oro, para comercializar el petróleo libio y el petróleo del norte de África. Y le dijo Obama, que supuestamente es del otro lado, no lo hagas. Muammar Gaddafi insistió en hacerlo, no lo hagas. Lo hizo y lo terminaron asesinando por televisión, donde la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo, riéndose, ¡ah, qué bien! Fuimos a Libia, lo vimos y lo matamos. Y alguna carcajada de esas carcajadas diabólicas que solamente la bestia, la prostituta de Babilonia sabe hacer, como Hillary Clinton. O sea, en definitiva, cualquier país que como una bravuconada trate de salirse de este sistema, lo van a diezmar, lo van a destruir, sean sus liderazgos o sea el país entero, como pasó efectivamente con Libia y antes con Irak. Por eso, detrás de Trump es una cara. Tenemos que empezar a entender que acá son grupos de poder, son más que grupos, estructuras de poder. Pensemos en términos de estructuras, donde a cada estructura uno siempre le da una cara visible. Ahora la cara visible pública de Estados Unidos se llama Donald Trump, antes se llamaba Obama. La cara visible de Argentina, antes se llamaba Macri, ahora se llama Alberto Fernández. No hay ninguna diferencia, con la excepción, por otras razones, y en mayor medida, de Rusia con Vladimir Putin y de China con Xi Jinping, que son dos estructuras monolíticas, muy estables, o mucho más estables que las nuestras, y ya no se comen más este ridículo cuentito de la democracia, que por supuesto no existe la democracia. En Occidente, en mi país y en el tuyo también, lo que existe es la dinerocracia. ¿Quién es elegido presidente o primer ministro, el que sea? El que pone más plata y el que tiene más dinero y tiene el favor de los grandes medios, porque ese es otro tema. En esta farsa de pandemia, en este pandemonio universal que se nos ha impuesto, se ha impuesto porque los grandes medios acompañan, hasta tal punto que donde surge un canal como el tuyo, o un canal como el mío, o cualquiera que en Internet, en YouTube, quiera poner una voz distinto, lo han censurado al propio Trump, pobrecito. Censuran ya, lo hacen en forma descarada, porque les preocupa un poco que de repente esta tecnología permite que un Carlos Senra, un Pedro Rosillo, tenga esta oportunidad de hablar a audiencias más reducidas, pero que en su conjunto, aunque muy no monolítico, genera pensamiento alternativo. Al pobre David Icke, el británico, prácticamente lo borraron de todos los sitios de Internet, básicamente porque dijo, no sé si es así, guarda que entre el COVID-19 y las torres 5G de telefonía, puede haber algo un poquito sospechoso, empecemos a investigar, chau, lo sacan. O sea, no permiten ningún disenso y para lograrlo con esta pandemia lo han hecho a través del miedo. Dentro de todo, Trump a mí me cae bien, porque de repente le dice a CNN, ustedes son fake news, la BBC, ustedes son fake news, lo mismo a Washington Post, al New York Times. Es un tipo que no tiene que rendirle pleitesías a nadie, pero él sabe que sus límites de acción son muy estrechos y son muy pautados. Está haciendo dentro de todo lo mejor que puede. Ojalá que se lo reelijan, desde luego. Ojalá que vuelva a ser presidente en noviembre y no este tarado de Joe Biden. Pero aún así no nos entusiasmemos y nos autoengañemos pensando que ahora viene Trump y va a romper todo, porque no es así. No porque sean malas personas, sino porque el poder ya no está más en las manos públicas. El poder está en manos privadas. Yo le doy más importancia el hecho de que se haya ido, que haya habido una transmutación muy grande en las grandes corporaciones, con Microsoft quizás a la cabeza hasta diría, Apple, las nuevas empresas de inteligencia artificial, los bancos, le doy mucho más importancia a ver qué está ocurriendo ahí y mucho menos a ver quién es el presidente de Estados Unidos o el primer ministro de Gran Bretaña cuando fracasó para implementar el Brexit. La anterior primer ministra, bueno, vino Boris Johnson, fantástico. Cuando fracasó estrepitosamente Mauricio Macri, y bueno, después que nos tiraron con un Macri, ahora nos tiraron con un Alberto Fernández. ¿Qué mejor ha habido? Ninguna. Lo mejor es siempre para ellos. Adrián, tengo la siguiente inquietud. Digamos, si comparáramos todo esto con una guerra, podríamos decir que el enemigo tiene todo lo que es lo acorazado, los barcos, los aviones, en el poder financiero, en las empresas, en los bancos,
pero muy claramente los soldados rasos, son la prensa, y parece un ejército interminable, y digamos, yo no entiendo de qué manera se le puede entrar. En definitiva es el soldado raso, el que hace la tarea diaria, el que le termina lavando la cabeza a la gente, de cómo se le puede entrar a esa infantería del enemigo que es la prensa, del sistema, por supuesto. Mira, yo te diría lo siguiente, que innegablemente yo veo, desde el punto de vista de Argentina al menos, veo con cierto optimismo el futuro. Porque si tenemos un país como Argentina, que es un país débil, derrotado en la guerra de Malvinas, derrotado económico y financieramente, donde lamentablemente nuestros políticos han actuado como un caballo de Troya, por ejemplo, para volver a lo que estábamos hablando hace un rato de la Patagonia, entre Menem, luego de la Rúa, luego los Kirchner, luego Macri, han endeudado a la Argentina hasta un punto tan imposible que nos han arrastrado y hoy estamos al borde de el canje de deuda por territorio. No van a tener que invadir la Patagonia, no va a haber ninguna necesidad de invadir la Patagonia. Y aunque lo hicieran, no tenemos fuerzas armadas para repelerlos o resistirnos. Directamente van a tener que buscar el momento oportuno para decir que estamos cerquita. Argentina, vamos a hacer un canje de deuda por territorio, o mejor dicho, un nuevo conjunto de bonos de deuda, y la próxima vez que no los puedas pagar, vamos a ejecutar la garantía. La garantía se va a llamar el territorio nacional y se van a quedar legalmente, según algún tribunal internacional, con el territorio argentino. Con lo cual, lo van a hacer de una forma que no va a ser, digamos, impuesta, va a ser incolora e indolora, por así decirlo. Pero lo que sí estamos viendo es, innegablemente, vamos hacia un esquema donde el poder en sí, tenemos que entenderlo, lo cumplen desde los ámbitos privados y, por ejemplo, los grandes medios es un ámbito privado y yo veo con optimismo el futuro, como te decía, porque si esta fuera una guerra militar, donde Argentina va a tener que resistir militarmente, Argentina no tiene posibilidad alguna de resistencia de nada, cero, y la mayor parte de Iberoamérica más o menos está en lo mismo. Pero esto no es una guerra militar, esto es una guerra psicológica, porque el gran escenario de guerra planetario es la guerra psicológica. Y en el ámbito de la guerra psicológica sí tenemos muchas y hermosas y enormes posibilidades. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Por ejemplo, nosotros aquí, desde el Proyecto Segunda República, mi colega Enrique Romero, canales como TLB1, Toda la Verdad Primero, hay canales como el tuyo, Pedro, desde luego. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo la contraguerra psicológica. ¿Y qué es la contraguerra psicológica? Pedirle a la gente, no solamente no te pongas el barbijo, sino sacate la máscara que te han puesto sobre los ojos, sacate la venda de los ojos y empezá a ver las cosas como son. En realidad, la contraguerra psicológica, del punto de vista nuestro, no es tan difícil, es tener la constancia de decirle a la gente, el barbijo, si te lo quieres poner, bueno, póntelo, tené presente que el barbijo es un símbolo de censura, porque estamos hablando acá los tres, porque nos estamos viendo la cara a través de la electrónica, pero si los tres estuviéramos así, ni nos podemos reconocer. No hay mejor símbolo de censura que el taparse la boca, y nos han tapado la boca. Es como los tres monitos que no quieren escuchar, no quieren ver y no pueden hablar. Bueno, nosotros decimos, si el temor ha ocupado tu ánimo y quieres ponerte un barbijo cuando salís a la calle, bueno, hazlo. Pero por Dios, sácate la venda de los ojos y ayuda a que el ciudadano, que el hermano argentino, el hermano español, el hermano iberoamericano, se saque la venda de los ojos y empiece a ver las cosas como son. No que no exista la enfermedad, existen miles de enfermedades. En Argentina, en lo que va de esta pandemia, desde enero hasta esta parte, han muerto 2.400 argentinos del coronavirus, según dicen. Pero el año pasado, en todo el año, o sea, el doble de tiempo, murieron 32.000 argentinos por gripe, neumonía, influenza. La gente muere todos los años. ¿Por qué? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué de repente esta vez se ha hecho este gigantesco circo y han generado miedo? Porque nada genera más control que el miedo. Para colmo, en un tema que muy pocos de nosotros está habilitados, yo no estoy, muy pocos de los nuestros están habilitados para opinar. Por eso la cito a Chinda Brandolino y a muchos otros médicos que sí tienen los conocimientos para hacer un argumento. Yo no puedo. Entonces, han elegido algo particularmente complejo
particularmente difícil para que los demás no podamos prácticamente opinar. No es como las Torres Gemelas, donde podemos decir, pará, la forma como se vino abajo las Torres Gemelas para mí es muy sospechoso. No fueron dos avioncitos manejados por unos loquitos árabes. Acá hay otra cosa y ahí se dieron cuenta que no quedó muy convencido la gente. Pero si a uno le dicen, hay un virus chiquitito así, muy pequeñito, que nos está matando a todos, y la mayoría de la gente se asusta. Mi gran desánimo de los últimos 3 meses ha sido ver cómo mis compatriotas mayormente se ponen el barbijo. Increíble. Y yo les digo, sí, no hay nada mejor para la salud humana que volver a respirar el propio anhídrido de carbono. Es fantástico eso. Veo gente corriendo por la calle con el barbijo. No hay nada mejor que correr respirando el propio anhídrido de carbono, porque el miedo nos transforma en irracionales. Por eso yo creo que no se... Esclavo es aquel que espera que venga otro a liberarlo. Esclavo es aquella persona que espera que venga otra persona a liberarlo. Por eso yo digo, sí, sigamos las peripecias de Donald Trump, sigamos las elecciones en Estados Unidos, miremos a Bolsonaro, que ha sido un papelón total, pero no esperemos que la salvación va a venir. No, Estados Unidos va a salvar el mundo, o junto con Boris Johnson, o junto con Bolsonaro, porque no es así. Cada uno de nosotros tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Y en el caso de Argentina, o de esta región del mundo, de todo el cono sur, Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, sur de Brasil, Uruguay, en realidad es la zona que está más bendecida, por así decirlo, para empezar una contrarrevolución, pero de guerra psicológica, no una contrarrevolución de violencia física, no una contrarrevolución de negar la pandemia. Yo no la niego la pandemia, no soy quien para negar la pandemia, pero que sí ha hecho un uso exagerado y exacerbado, sí. Y la pregunta clave es, y perdóname que lo voy a decir de una forma muy a lo argentino, ¿quién carajo es Bill Gates? De repente todos, ¿no? Porque Bill Gates, que sabía mucho de cómo generar virus artificiales de computadoras, que ni él las pudo terminar de resolver, ahora resulta que es el gran médico planetario. No, Bill Gates está preparando la vacuna. Bill Gates dice, hasta que no se vacune a toda la humanidad no va a haber forma, y hay que mirar qué hay detrás de todo esto, porque ahí está la agenda encubierta, y esa es la que nosotros tenemos la responsabilidad de desenmascarar, para que cuanto mayor la masa crítica de gente que entiende lo que están haciendo estos monstruos, más posibilidades tendremos de despertar y poner a toda esta gente en el lugar que se merecen, que es o presos o bajo tierra. El 24 de septiembre del año 2019, Trump intervino en la ONU y dijo aquella frase que creo que se ha quedado ya para la historia: el futuro pertenece a los globalistas. No pertenece a los globalistas, pertenece a los patriotas. Ya prácticamente en aquel momento pues hizo una diferencia clara, y esa guerra que se ha estado librando hasta hoy. ¿Quién va ganando esa guerra? ¿Los globalistas o los patriotas? Adrián, ¿quién te parece a ti que está ganando esa guerra? Mira, yo te diría que es una contradicción. La propia pregunta creo que está mal planteada. No hay nada más torpe que tratar de responder a una pregunta mal planteada o una pregunta que no tiene sentido. Por ejemplo, ¿cómo puedo dibujar un círculo cuadrado? La secuencia de palabras parece que es coherente. ¿Cómo puedo dibujar un círculo cuadrado? Pero el sentido es absurdo, no tiene una resolución. ¿Por qué digo esto? Porque, en definitiva, acá no se trata de ver quién gana, porque el Estado Mayor es el mismo. Eso es lo que tenemos que entender. No es que Trump es los buenos y la otra... el pensador mexicano Alfredo Jalife, que es un pensador muy lúcido, dice algo así como que hoy ya no es más Occidente democrático y liberal contra Oriente comunista y monolítico como fue durante la Guerra Fría. Hoy es un globalismo cosmopolita, podríamos decir la línea Clinton, la línea del Partido Laborista en Gran Bretaña, la línea de los Kirchner y Lula en Argentina y Brasil, la izquierda, por así decirlo, versus la línea de la derecha, que es más nacionalista, Bolsonaro, Donald Trump, pero ambos confluyen en algo que es estar subordinados, vamos a decirlo claramente, a un Estado Mayor que tiene un fuerte componente sionista. Por eso Donald Trump lo apoya incondicionalmente a Benjamín Netanyahu. Por eso Bolsonaro y sus hijos lo apoyan incondicionalmente a Netanyahu. Es más, querrían ellos mismos ser israelíes honorarios, por así decirlo. Por eso los hijos de Bolsonaro salen con una remera que dice Mossad. Son honestos, son sinceros.
querrían ser eso. Lo que pasa es que todavía no los dejan porque no cualquiera llega a integrar las huestes de la raza superior. Por eso, en definitiva, tenemos que entender que aquí es la táctica que se viene usando desde hace muchos siglos. Un mismo sistema se divide para luchar y ver cuál es el que en definitiva va a prevalecer, pero siempre con un objetivo único. Mi viejo profesor de geopolítica, el profesor Jacques Temayeux, que fue nombrado por Juan Domingo Perón como decano de la Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Nacional Justicialista, por allá por los años 50, nos lo solía explicar de una forma muy clara. Dice, a principios del siglo XX, ya estaba decidido, en la estructura de poder privada, ya había decidido, los Morgan, los Rockefeller, los Carnegie, ya habían decidido que había que haber un gobierno mundial, pero esto va a llevar mucho tiempo. Y dijeron, vamos a alargar a andar dos sistemas. Uno es el de Estados Unidos y sus aliados, todo democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro es el comunista, que es mucho más autocrático y monolítico. Él lo describía, vamos a ver si el que gana es el que tiene un gendarme con un perro policía en cada esquina controlando al pueblo, o podemos controlar al pueblo al estilo norteamericano, con un televisor en cada casa. Bueno, alrededor de los años 80 quedó bien en claro que lo que ganó fue el televisor en cada casa. Y la prueba de esto, por así decirlo, está en que uno hubiera esperado a partir de los años 80, 85, 86, 87, cuando la Unión Soviética empezaba a colapsar, que se iban a resistir, que los militares soviéticos se iban a levantar, porque al fin y al cabo un régimen que se impuso matando, asesinando a decenas de millones de personas, ¿cómo se iba a ir pacíficamente? Y sin embargo, un día en 1990 dijeron, se rascaron la cabeza y dijeron, uy, el comunismo fue todo un error, tenés razón. A ver, dejemos que se separen los países que están invadidos por nosotros, retirémonos del Pacto de Varsovia, dejemos el marxismo-leninismo de lado, reunifiquemos a Alemania y que el último en irse se apague la luz. Fue muy sorprendente. Todavía falta escribir la historia del colapso de la ex Unión Soviética, porque la instancia que está por encima de la Casa Blanca y del propio Kremlin dijo, señores, llegó el momento de la globalización, llegó el momento del gobierno mundial, nos faltan unos 25, 30 años, que es hoy, pero lo vamos a hacer no con el sistema coercitivo soviético, lo vamos a hacer con el sistema de guerra psicológica de Estados Unidos y Occidente. Por eso, en definitiva, y esa guerra claramente la ganó el lado cosmopolita. Y hoy estamos viendo a aquellos que son nacionalistas, y uno se puede entusiasmar con el nacionalismo, pero nacionalista es palabra código por la nación israelí. Porque en definitiva, sí, vos podés ser nacionalista brasileño, podés ser nacionalista si querés Trump, pero siempre beneficiando al Estado de Israel. No se permite. Hay que preguntarse a quién uno no puede criticar para saber a quién domina. Y Estados Unidos puede criticar al que quiera. Puede criticarlo a Joe Biden, a Hillary Clinton, puede criticarlo a Alberto Fernández, a Lula, a quien se le dé la reverendísima gana, pero no puede criticar al Estado de Israel y de hecho jamás lo critica Benjamín Netanyahu. Pregúntate a quién no puedes criticar y ahí vas a saber perfectamente quién te domina. En la Argentina es esto multiplicado por 3 millones, por así decirlo. Con lo cual, cuando tenemos que primero tener una radiografía correcta de cómo funciona el mundo. Y en esto Trump ha hecho un gran servicio, porque Trump nos ha dejado un mensaje muy claro de una autoridad, de la máxima autoridad de Estados Unidos: no crean en los grandes medios, no crean en el New York Times, en el Washington Post, en la NBC, en CBS, en CNN, etcétera, etcétera, en la BBC, que es parte de todo este esquema, pero no quiere decir que él sea el salvador y que detrás de él se van a jugar por Donald Trump, porque no tienen por qué hacerlo, y él mismo lo sabe. Pero, insisto, cada movimiento tiene que tener una cara visible. Y como cara visible es un rostro anaranjado, medio con mal carácter, es su estilo, es un estilo que ha calado profundo en un sector de Estados Unidos que viene muy golpeado. Les va a servir en estos últimos 4 años y posiblemente les sirva en los próximos 4 años. Pero no quiere decir que Trump sea la salvación. Probablemente hoy, muchachos, no tenemos que pensar en términos de individuos mesiánicos que van a ser la salvación, sino en equipos de personas que cada uno hace disciplinadamente lo que mejor sabe hacer, integrando un equipo formidable, y que a partir de ahí es que vamos a poder empezar a auténticamente liberar a todos los pueblos, el español, argentino, propio norteamericano. Adrián, en su libro Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres, en un momento habla de moneda soberana como la gran posibilidad de salir, de liberarse de la esclavitud financiera, de la usura.
Ahora, dentro de este contexto de poder global, ¿hay algún país que tenga la capacidad de instaurar, que se anime, por decirlo de alguna forma, de instaurar su moneda soberana? ¿Estados Unidos puede hacerlo? No, Estados Unidos no tiene moneda soberana. Estados Unidos lo que tiene es una moneda fuerte, porque la moneda norteamericana emitida por el Banco de la Reserva Federal, esto ya lo han escuchado seguramente todos los que nos están escuchando ahora, el Banco de la Reserva Federal no es ni de reserva ni federal, o sea, no pertenece al gobierno norteamericano, sino que es un conjunto de poderosísimas familias europeas y norteamericanas, que son los dueños directos del Banco de la Reserva Federal, que opera desde hace ya muchas décadas, hoy lo está dejando de hacer, como la moneda de reserva planetaria. Eso es una cosa. Los países que han hecho experimentos en moneda soberana, todos de una forma u otra han sido atacados y han sucumbido. O sus líderes de una forma u otra han sido sacados Cuando hablo de moneda soberana me refiero a una moneda que esté al servicio de la economía real y no al servicio de los banqueros. La moneda de un país tendría que estar al servicio de la economía real de producción y de trabajo y no al servicio de los acaparadores, los bancos, que después la represtan a interés. Mucha gente sabe que el Banco de la Reserva Federal emite la moneda norteamericana, se lo da al gobierno norteamericano para que haga lo que tenga que hacer, el gobierno americano le da a la Reserva Federal bonos del Tesoro, US Treasury Bills o US Treasury Bonds a 5 o 15 años respectivamente, que tienen un interés. O sea que el gobierno norteamericano le paga un interés al Banco de la Reserva Federal para emitir su propia moneda. Digo, Estados Unidos mismo no tiene una moneda soberana. Lo mismo podríamos decir de Gran Bretaña con el Banco de Inglaterra, que fue el primer banco central, básicamente, de Occidente, y lo mismo podemos decir del Banco Central Europeo con sede en Frankfurt. Pero los países que han hecho tentativas tímidas de tener una moneda soberana, como fue Irak cuando dijo, yo voy a usar mi moneda iraquí, la voy a convertir esta vez no en dólares, sino en euros, lo mataron a Saddam Hussein. Cuando Muammar Gaddafi dijo, voy a empezar a comercializar el petróleo de Libia y del norte de África en este dinar oro y no más en dólares, lo sacaron a trompadas. Cuando el propio John F. Kennedy, en el año 62-63, ordenó que se emitiera una serie de billetes norteamericanos, 3.500 millones de dólares de la época, que sería, no sé, 35.000 millones de la época actual, una cifra por el estilo, y dijo, pero no los va a emitir la Reserva Federal donde tenemos que pagar interés, los va a emitir directamente el Tesoro de Estados Unidos sin pagarle interés a nadie. Y bueno, una de las razones o de los rumores es que el 22 de noviembre de 1963, entre las razones que se coaligaron en contra del pobre Jack Kennedy, estaba esto, el haber osado emitir moneda soberana de Estados Unidos, que yo soy viejo, así que me acuerdo, llevaban en vez de un sellito verde, un sellito colorado. Y cuando, después de su asesinato, asumen Lyndon B. Johnson, retiraron todos los billetes que tenía ese sellito rojo, que no decía Reserva Federal, sino que decía United States Treasury, Tesoro de Estados Unidos, los retiraron todos y nunca más se volvió a hablar del tema. Es más, conozco un señor argentino que se llama Juan Domingo Perón, que después de la guerra, teníamos, especialmente Francia y Alemania, necesitaban comer con carne y trigo argentino, les terminó diciendo a Gran Bretaña, a Alemania, la caída Alemania, pobre, y Francia, si quieren páguenme en pesos. ¿Y cómo quiere que nos consigamos pesos? Le preguntaron. Le dijo, simple, véndanme sus equipamientos, que me interesa tener equipamiento alemán y me interesa tener equipamiento francés, y deje que yo le pague en pesos, y después con esos pesos me compran mi trigo. Eso operó como moneda soberana, y hay muchos indicios que cuando Estados Unidos vio eso, ahí se le encendió la lampadita del plan Marshall, que no lo hizo el general Marshall, sino que lo hizo el CFR, el Council on Foreign Relations, que es uno de lo que yo llamo el cerebro del mundo de este sistema globalista ya en aquella época, porque el CFR viene fundado en la post-Primera Guerra Mundial. Con lo cual, y a Perón le fue como le fue. Por eso él hablaba de la tercera posición, que era no dejarse fagocitar por los usureros parásitos de Nueva York y de Londres, pero tampoco dejarse insectificar por los zurdos, los izquierdistas de Moscú. Esa fue la tercera posición que él en tiempos de paz le pudo dar forma, pero aún así en Argentina los antiperonistas hicieron asesinatos catastróficos. Terminaron bombardeando la Plaza de Mayo
bombardeando la Plaza de Mayo, matando civiles para tratar de sacarlo a Perón. Acá la gente se olvida o no lo sabe eso, porque eso los medios tratan de evitarlo. Pero la tercera posición es básicamente eso, no estar ni con un bando ni con el otro. Y hay dos antecedentes, porque en definitiva se decimos, ¿y de dónde sacó esas ideas Perón? Y lo que hizo Italia en los años 20 y Alemania en los años 30 fue lo mismo. No queremos ser fagocitados ni por Londres, París y Nueva York, ni insectificados por Moscú. Y así le fue a ambos también. Llevamos ya casi 55 minutos. Voy a hacer la última pregunta ya, pues porque sabéis que no quiero más de una hora. Considero que ya es excesivo. Y bueno, la última pregunta tiene que ser referida a la hispanidad, evidentemente. ¿Y crees que el camino para España y Argentina, Salvucci, es la hispanidad? Y si cree que ese es el camino, o sea, si el camino de España, por ejemplo, no es la Unión Europea, o sí, puede ser un complemento, o no, es la hispanidad. Y si el camino de España y Argentina es la hispanidad, ¿cómo se debería de desarrollar? ¿Cómo se debería de ser ese camino? Gracias, Pedro. Absolutamente. Yo soy un iberoamericano. Podría decir hispanoamericano, pero digo iberoamericano porque esto también tiene que incluir a Portugal y tiene que incluir a Brasil, por razones obvias, especialmente por el peso que tiene Brasil en Sudamérica. Absolutamente. Acá lo que falta en el planeta, que tiende hacia una unipolaridad, lo que hace falta es una multipolaridad, y si hablamos de una multipolaridad donde estén los anglosajones, estén los rusos, estén los chinos, falta un polo que se llama Iberoamérica, e Iberoamérica es la inclusión obviamente de España. Esto el proyecto Segunda República, el PCR, lo viene manteniendo a rajatabla y para bien o para mal lo va a mantener a rajatabla totalmente. Argentina sola no se salva. Argentina solo puede salvarse dentro de un contexto iberoamericano que tiene que incluir necesariamente a España por la enorme prevalencia que tiene histórica y cultural. Y tiene que ser cristiana, más allá de las creencias o no creencias de cada uno, porque si Iberoamérica, todo nuestro continente, es cristiano, es gracias a España y gracias a la Iglesia Católica, más allá de que lo que hay hoy en el Vaticano no nos guste, y más allá de lo que vemos hoy en España es deplorable, pero eso es hoy. España debiera dejar de dar la espalda a Iberoamérica y transformarse en la mente, transformarse en la directora, la conductora, inclusive si se quiere, en lo cultural y en lo histórico, de todo Iberoamérica, y no ser el furgón de cola de la geopolítica británica en una Unión Europea que a España no hace más que despreciarla desde siempre. Lo vemos en las crisis recurrentes que tiene España, lo vemos en la decadencia moral. España debiera ser uno de los que realmente plante una pica para ser líder, para ayudar a ese liderazgo, que no tiene que ser uninacional o unipersonal, sino que tiene que ser de todo un entorno cultural, y nosotros sentimos, yo al menos siento, que España nos ha dado la espalda. No en lo económico, financiero, como si eso fuera lo más importante, porque no lo es. Lo más importante es lo cultural, lo social, lo religioso, ese sentido de la trascendencia. Yo sé que muchos que nos están escuchando no son católicos y son de otras religiones y a lo mejor no quieren saber nada con la religión, pero lo religioso es tan fundamental porque solo cuando el hombre siente y presiente lo trascendental, es ese sentimiento lo que le da verdadero significado a todos los actos humanos, sean individuales o sean colectivos. Eso hay que entenderlo. Esa fue la gran lección, una de las grandes lecciones que dejó la ex Unión Soviética. Los pueblos no son ateos. Aún en la Unión Soviética, cuando se muere alguien, lloraban como lloramos cualquiera de nosotros cuando se nos muere alguien. Y cuando el comunista más acérrimo pensaba, y cuando yo me muera, ¿qué va a pasar?, también tenía inquietudes trascendentales. Tal es así que al Lenin, cuando se murió, uno hubiera dicho, bueno, se murió Lenin, tienen el tacho de la basura. No, lo embalsamaron y lo pusieron en un mausoleo en la Plaza Roja, que todo el mundo iba como si fuera un peregrinaje. ¿Por qué? Se dieron cuenta que el hombre tiene que tener un vehículo para relacionarse con lo trascendente, sea la muerte de los seres queridos alrededor de uno o la muerte propia inevitable. Y en eso, lamentablemente, en este gobierno mundial que se viene, el Vaticano ha encontrado su lugarcito bajo el sol. Porque esto que te estoy comentando es lo que explican por qué este gobierno mundial incluye al Vaticano. Porque necesita que el Vaticano sea la sede de una religión light para estos tiempos. Por eso el ecumenismo, el Papa que se pone sombreros raros porque quiere hablar con los budistas, quiere hablar con los indios norteamericanos, quiere hablar, por supuesto, con los protestantes, y ni hablar de los hermanos mayores, Sibuana,
porque necesitan tener una religión light, pasiva, que satisfaga estas inquietudes que tiene todo ser humano normal, que es la inquietud teológica, la inquietud cósmica, por así decirlo. Por eso que yo siempre mantengo, y con esto redondeo porque sé que se nos termina el tiempo, el gobierno mundial ahora entra en otra etapa transitoria, son todas etapas transitorias, donde la sede militar del poder militar, los fierros, como decimos en Argentina, es Washington, la sede financiera es New York, Nueva York, el cerebro geopolítico va a seguir siendo, como siempre, la City londinense, innegablemente. La sede ecuménica de la religión light va a ser el Vaticano, o Roma, como vos quieras, y la capital del mundo va a ser Jerusalén. Eso es lo que hay que entender. Por eso todos estos dos bandos falsos están bajo un único Estado Mayor que siempre mira hacia Tel Aviv, Jerusalén. Es lo que tiene que darse cuenta el mundo. No digo de resistirnos alocadamente porque tienen demasiado poder como para que nos podamos resistir sin un plan. Pero primero, para resolver un problema, primero, entender el problema. Segundo, diagnosticar bien el problema. Tercero, entender la fuerza del enemigo, que es enorme, y la fuerza que tenemos nosotros, que son muchas, por más que no nos entendemos. Y luego, cuarto, planeamiento estratégico, decir, bueno, hagamos un plan que no va a ser un plan a 1, 2 o 5 años. Quizás sea un plan a 1, 2 a 5 generaciones, que es como vienen planificando ellos. Aprendamos del enemigo. Carlos, un último apunte, resumen, para terminar ya, mensaje para la audiencia. Sí, Pedro, Adrián, en un momento a mí me aparecía en la cabeza una supuesta declaración de Bill Clinton en funciones como presidente, por lo cual le habría dicho a un periodista, hay un poder adentro hay un gobierno dentro del gobierno que yo no manejo. Y bueno, eso habrá sido cierto o no, yo supongo que sí, que explica muchas cosas, no solo de Clinton, sino de cualquier gobierno de cualquier país en general, que tenga algún tipo de importancia estratégica. Y bueno, me queda expresar, ya que hablamos tanto de Trump, como una posibilidad de triunfo en contra del sistema que pueda generar algún efecto contagio, que en Estados Unidos haya cada vez menos un gobierno dentro del gobierno, o que al menos que triunfe el menos malo, si es lo que de momento puede llegar a impulsarnos o a liberarnos un poco, como para salir adelante, planear una unión hispanoamericana, por supuesto, o iberoamericana, en palabras de Adrián. Y bueno, Adrián, le cedo la palabra, por supuesto. Te agradezco, sé que nos quedan unos pocos minutitos. Vos sabés que el lema, uno de los lemas, tiene dos lemas principales del Council on Foreign Relations, el CFR, este cerebro del mundo, es ubique, o sea, estamos en todas partes, eso por un lado. Y otro de sus lemas, que ya fue en realidad una declaración de uno de sus miembros, es gane quien gane las elecciones, gobernamos nosotros. Y acá en Argentina, por ejemplo, pasa lo mismo. No importa que gane Alberto, que gane Mauricio, que gane quien gane. La estructura de poder que en países débiles como el nuestro tiene un fuerte componente económico-financiero. Guillermo Moreno acá lo llama las 1000 familias argentinas. Puede ser las grandes familias de por así decir, las sinárquicas argentinas, pero a nivel planetario es que hay un deep state. Eso ha sido una gran contribución, un gran avance. El solo hecho de haberlo definido ya es positivo y Trump lo hace. Hay un deep state tan deep que él mismo cuando lo presentó a Pompeo, en un momento que habló, bueno, ahora quiero que hable Pompeo en una de las conferencias de prensa dijo, from the State Department, del Departamento de Estado, y después dijo medio jocoso, from the Deep State Department. O sea, él mismo es consciente que bajo su administración, el Estado profundo sigue gobernando. El solo hecho de que la humanidad está tomando conciencia que detrás de Trump, detrás de Alberto, detrás de todos los gobiernos de Europa, hay algo. Como decía Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, luego de ser presidente dijo, hay algo tan poderoso, tan silencioso, que todos tenemos miedo de siquiera insinuar de qué se trata en cualquier forma que no sea en voz muy baja y casi susurrando, reconociendo que había un poder enorme por encima de la presidencia, del Senado, de la justicia, la mal llamada justicia. Bueno, se ha ido tomando conciencia, pero es un periodo muy peligroso, Carlos, porque cuando uno toma conciencia, como estamos tomando conciencia, que el Estado es un fraude, que todo este sistema realmente no va, y la gente empieza a luchar, y luchar bien, para sacarlo, cuidado que todo puede colapsar,
antes de que haya el reemplazo listo. Es como Nietzsche, ¿no? Como el superhombre de Nietzsche, que está cruzando una cuerda floja y se para en el medio, y la toma de conciencia le hace temer seguir avanzando o retroceder, porque los dos son igualmente peligrosos. Por eso esto requiere ciudadanos alertas, ciudadanos conscientes, ciudadanas con gran voluntad y decisión de seguir adelante, marchar hacia el frente con gran alegría, hacia el combate, y hacerlo consciente de los riesgos, pero consciente también de que hay al final del túnel una luz. En el siglo XX, eso lo vimos por muy pocas décadas, en los años 20, los años 30, parte de los años 40, y luego, lamentablemente, bueno, acá en Argentina, en los años 40 y 50 con Perón, pero luego la luz se apagó y tenemos que ir a volver a encenderla. Como decía un gran poeta británico, escocés, galés en realidad, Dylan Thomas, do not go gentle into that good night. No te dejes absorber pasivamente en esa noche oscura. Lucha contra la luz que se muere. Y creo que esas son palabras que nos vienen bien hoy en día. Pues muy bien, con esas palabras pues terminamos ya esta entrevista que considero que ha sido bastante interesante. Gracias, Adrián, por haber estado aquí. Un gusto. Y gracias, Carlos, otra vez de nuevo por haber estado aquí y de nuevo. Y bueno, esperemos que no sea la última vez que estáis los dos en el Arconte. Gracias, a tu disposición, Pedro, y a tu disposición, Carlos. Saludos, Adrián. Gracias. Chao a todos. Y bueno, ya sabéis, para más información en mi web elarconte.com, y si queréis, pues nada más que tenéis que buscarme en mi canal de Telegram El Arconte y os llevaré en el momento que se produzcan esta entrevista, os la llevo. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.